Comprar o vender una casa debería ser uno de los momentos más importantes de tu vida. Pero para muchas personas termina siendo una pesadilla fiscal, legal o administrativa. Déjame preguntarte algo. ¿Sabes realmente qué impuestos pagas al vender una casa? ¿Qué sí puedes exentar el ISR y qué no? ¿Y qué pasa si el SAT considera que la operación no es clara? Bienvenidos a un capítulo más de Balanzas y Balances, donde lo legal, fiscal y contable se unen en equilibrio para darte una explicación más clara. Y bueno, compañeros, quisiera yo presentarlos, Héctor, Pepe y un servidor Gerardo, y hablar sobre el tema que ahora nos concierne. Vamos a hablar de operaciones de compraventa de bienes inmuebles. Es un tema muy importante porque en la práctica hemos visto tantas cosas, como por ejemplo cosas que no se hacen con el notario, gente que ya porque hace un contrato privado de compraventa ya siente que ya es dueño de la propiedad, o algo que me ha tocado ver es que compran una casa por el famoso ese traspaso, ¿no? Que es algo muy peligroso porque luego pasa el tiempo, al momento en el que ya se liberó el crédito, ya dónde encuentras al vendedor. Muchas veces el vendedor ya hasta falleció. Entonces, sí hay muchas cosas que hay que tener en cuenta para cuando quieres invertir en comprar una propiedad, porque al final del camino es tu patrimonio. Y estás poniendo el riesgo, pues es mucha lana lo que cuesta hoy en día una propiedad. Claro que sí, y hay que verlo desde el inicio, vamos a ver desde el contrato mismo. Desde el momento en que tú vas a ver una propiedad que está exhibida por ya sea una agencia inmobiliaria, ¿no? En donde tienes que revisar el contrato, ¿qué te van a hacer firmar? Fíjense que yo he visto en muchas ocasiones que hay varias inmobiliarias, no voy a decir los nombres, pero que te hacen firmar. Dilas. Tecnocasa, por ejemplo. Bueno, claro. Donde te obligan a firmar un contrato donde si te pones a leer las cláusulas, te están obligando ya casi a realizar la operación y que debes dejar un depósito y que en caso de que no se llegue a concretar la operación, el dinero ya lo perdiste y estamos hablando de más de 5,000 pesos. Entonces, sí hay que tener ética. Es poquito a comparación de muchas otras empresas. 5,000 pesos de una persona y así se va haciendo una cadena y va incrementando a convertirse en una ganancia millonaria, ¿no? O sea, también el negocio de no hacer las cosas bien con las personas que están interesadas en adquirir una propiedad, un terreno, algún tipo de inmueble para su beneficio, ya sea para casa habitación o para un local comercial. Y en ocasiones pues no saben si el uso de suelo es el adecuado para lo que ellos buscan, ¿no? También. Sí, eso también tiene mucho que ver. Otra cosa es que este episodio se los traemos porque hemos visto en la práctica muchas personas, muchos contribuyentes que han hecho las cosas de una manera que no es correcta y al final del camino pierden muchas cosas. Al final, lo menos importante es que pierdes dinero, pero perder tu patrimonio. Hemos visto perder hasta familias por estos conflictos de que invertiste de una mala manera y ahora la capacidad económica de toda una familia pues se fue, te la llevaste al traste por solamente comprarle humo a otra persona. Y no siempre son inmobiliarias, ¿eh? Muchas veces también son terceros, muchas veces te están vendiendo una casa que ni siquiera es de ellos, pueden estar haciendo estas actas piratas y todo esto, que hemos visto muchos casos. No sé si les ha tocado ver en la calle estas pancartas de no te metas en problemas, este predio no está en venta, no está en renta, justo te vamos por a eso. Machetear. Justo por eso, porque muchas veces cuántas personas no cayeron en que te vendo este terreno barato, bonito y a superplazos, ¿no? Claro, y entonces pues ahí ya te cargó el payaso porque ya te deshiciste de una lana y ni siquiera candidato, ni la persona que te está vendiendo el terreno o la propiedad, ni siquiera tiene la propiedad. Fíjense que tocaron dos puntos importantes y vamos a empezar ahorita, por ejemplo, lo que tú estás comentando. Para evitar este tipo de problemas, lo que se tiene que hacer es que la operación se realice ante un fedatario público. En este caso, al que le corresponde es al notario público. El notario público es el que tiene que llevar la operación porque es el que tiene la fe pública precisamente para elevar esa operación a escritura. ¿En qué consiste? El gobierno le otorga esa facultad a los notarios para que tiren escrituras y se lleven unos folios que van guardados en libros y esos libros se archivan. Ahora, es importante también comentarles que el resultado de esa escritura
una vez que ya se realizó la operación, se debe de ingresar al registro público de la propiedad. En el registro público de la propiedad, lo que va a hacer es dar fe de la publicidad, más bien va a dar la publicidad del acto. Aquí también es otro punto importante, porque si la operación se realizaron, como tú dices, en una notaría se realizó la operación y la misma casa la están vendiendo en otra notaría, la que va a preservar o la que va, dice la que vale. El derecho, dicen que el que primero en tiempo, primero en derecho, el que primero se haya registrado en el registro público de la propiedad es la propiedad que va a tener esos derechos. Se podrá después combatir, pero en su momento el que tiene el derecho es el que primero se inscribió. Por eso es importante hacerlo mediante notario y obligar al notario que una vez que ya se realizó la operación, que ya tiró la escritura, que se registre. Tienen la obligación y eso es algo muy importante. Si tú realizaste la compraventa de la casa, ya la adquiriste y crees que porque el notario te dio una escritura en el cual no cuenta con el folio mercantil, ojo, tienes que obligar al notario a que te dé una escritura ya con el registro de que esa escritura quedó inscrita en el registro público de la propiedad. Entonces, eso es muy importante. 2, el tema del uso de suelo, fíjate que es un tema muy, muy interesante porque precisamente muchas propiedades se atoran en ese proceso de ¿para qué lo quieres esa propiedad? ¿No? Si lo quieres para casa habitación, si lo quieres porque vas a utilizarlo como comercio, como bodega, o vas a poner un negocio, o vas a poner una planta manufacturera. Primero necesitas, antes de hacer la operación, ver el uso de suelo. Y aquí también viene algo muy importante. No nada más es saber, ahí en el uso de suelo te viene especificado qué limitaciones puedes tener. ¿De acuerdo? Correcto. También es importante saber si la autoridad no tiene ciertas restricciones, si es una casa habitación, por ejemplo, que no tenga restricciones en cuanto a la zona, porque puede ser una zona arqueológica, una zona donde tiene restricciones donde tú puedas construir, qué tanto puedes construir, cuántos pisos, cuántos metros, cuánto tienes que dejar de espacio de jardín. Entonces también es muy importante antes de hacer la operación que te limita a hacer en esa propiedad que vas a adquirir. ¿De acuerdo? Bueno, sí, realmente tocas un punto muy importante relacionado a los notarios, porque en ocasiones las personas piensan que pues con un simple contrato de compraventa es suficiente. No estás comprando un coche, ¿estás de acuerdo? Estás adquiriendo un bien, un terreno, un bien inmueble. Y también mencionar que si es un inmueble para casa habitación, pues no está grabado de IVA. Correcto. Si es un local comercial, ahí está el 16%, ¿no? Esto en el caso de la enajenación de ese inmueble. También es importante mencionarlo. Y también, pues respecto al uso de suelo, hacer una buena investigación, ¿no? O sea, con alguien que sea pertinente, un perito evaluador, para que al momento, como tú dices, un patrimonio, porque realmente es un patrimonio, estás invirtiendo en algo a futuro, para que tú tengas la certeza al momento de adquirirlo de que no te vayan a salir con alguna contrariedad. Claro. Ahora, tenemos que empezar. Pero déjate interrumpir, perdón, no te terminar la idea. Es importante también, si en el uso de suelo tú tenías un derecho de construcción o de metraje para construir y por las nuevas planeaciones de desarrollo que el gobierno emite, cambian ese uso de suelo que tú tenías y te lo cambian, es decir, tú vas a renovar tu uso de suelo y te dicen, no, ya te cambió, ya tienes estos limitantes, tú tienes un derecho adquirido que puedes hacer valer. ¿Por qué? Porque si tú ya tenías un derecho que te había dado el gobierno para ciertos limitantes o ciertos metrajes, ya a tu perjuicio no te los pudiera cambiar. Es importante estar renovando y pagando los derechos. Digo, la ley dice que una vez que te lo emitieron ya tienes ese derecho y cuando lo ejerces es cuando ya construyes y aplicas lo que te está diciendo el uso de suelo que puedes hacer. Pero si no has aprovechado ese disfrute del uso que te están autorizando, sí lo puedes hacer valer. Lo que yo iba a comentar es que antes de comprar una propiedad, tienes que tener en cuenta el poder acercarte ya sea con un contador o con un contador y un abogado, porque viene otra cosa que le llamamos nosotros planeación patrimonial. ¿A qué me refiero con esto? Cualquier persona pudiera comprar una casa, ¿no? Bueno, para quien la alcance y para quien pueda, ¿no? Pero es un derecho que todos tenemos. Ahora, comprar por comprar es un poquito peligroso. Va a variar mucho de si compro casa antes de casarme
durante el tiempo en el que estoy casado, si quiero heredar, si quiero hacer una donación, si compro con esta famosa figura de la copropiedad, qué beneficios tengo y qué beneficios no voy a tener por hacerlo de esa manera. Entonces sí es muy importante que antes de comprar una propiedad, sí te puedas acercar a un especialista, contador o abogado para que te apoye a saber cuál es la mejor opción para ti. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces compramos una propiedad y pensamos que en algún momento, cuando yo falte, se la voy a dar a mis hijos o cosas así. Pero hay que ver qué te conviene más, si te conviene más darla como una herencia, si te conviene más darla como una donación. Hay otra figura que es el usufructo. Entonces, es importante que siempre tengas una muy buena asesoría porque no solamente estamos hablando de impuestos, de qué sí tengo que pagar y qué no tengo que pagar. Eso es una planeación fiscal, pero la planeación patrimonial yo creo que todavía es un poquito más importante que el fiscal. ¿Por qué? Porque al final vas a pagar los impuestos, pero la parte patrimonial pues va a afectar a las generaciones siguientes. Fíjate que sí, y de hecho, retomando lo del uso de suelo, hay usos de suelo donde no te permiten construir edificaciones o departamentos, sino nada más una casa habitación. Claro. Y precisamente lo que dices, una estrategia patrimonial pudiera ser entonces realizar una casa habitación con varios cuartos y modificarlo a copropiedad. Correcto. Entonces, esos son los esquemas que pudiéramos estar manejando, ¿de acuerdo? Igual tocaste el tema de usufructo, ¿no? Que también se utiliza cuando tú quieres que, por ejemplo, vamos a poner que tus papás habiten una casa que sabes que quieres que sea tuya, pero le estás dando una vivienda digna a tus padres, ¿no? Entonces, ¿cuál es la figura? Pues el usufructo. La propiedad la pones a tu nombre, le das el usufructo. Tienes la nuda propiedad. Claro, tienes la nuda propiedad, le das el usufructo a tus padres y cuando estos fallezcan, la posesión vuelve a ser del al 100%. propietario. Entonces, son figuras que se pueden utilizar. Obviamente también lo ideal es que se asesoren bien también por las consecuencias fiscales, las consecuencias legales que pueden tener, pero si hay un sinnúmero de situaciones que pueden uno aplicar a su favor. Eso es importante. Claro, porque también este tipo de estructuras a las que les estamos compartiendo, esta parte del usufructo, de la nuda propiedad, de la enajenación, de todo esto que estamos platicando, también tiene que ver en la parte de los impuestos. Y aquí, por ejemplo, en casa habitación, así como lo decía Pepe, ¿no? Si es un local comercial, graba IVA, si es una casa habitación, no graba IVA, pero ¿qué pasa? Cuando es una casa habitación, la ley te permite tener una exención del impuesto. Entonces, más o menos, si tu casa vale, no sé, por ejemplo, 15 millones de pesos, una parte va a estar exenta. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a gravar impuestos, pero el diferencial sí va a gravar impuestos. Entonces, hay que ver también una muy buena planeación para ver el costo, el precio de venta, el valor avalúo. Ahora, hay que tener muy, muy, muy en cuenta que antes de vender una casa, sí o sí tienes que mandar a hacer un avalúo. Tú el que la vende como la persona que lo va a comprar. Porque, por ejemplo, tú me quieres comprar una casa y me sabes que vale 8 millones, pero yo hago el avalúo y en realidad no vale 8 millones. A lo mejor vale 10 o a lo mejor vale 5. Entonces, no, y al final del día el avalúo que el SAT va a tomar no es el que tú estás ofreciendo, ¿estás de acuerdo? Un avalúo y también un estudio de suelo, ¿no? Mencionaste algo del tema arqueológico, ¿no? Si llegas a comprar una propiedad y, oh sorpresa, hay una pirámide enterrada. Hay un lugar, hay una plaza ahí por la zona de Tlatelolco que se llama justamente Puerta Tlatelolco. Empezaron a construir y escarbaron tanto que encontraron el templo de Ecatl. Okay. Yo supuse que iban a clausurar toda la obra. No, continuó. Y ahora tienes un bello panorama en el estacionamiento. Te estacionas y está el templo de Ecatl. Tras los cristales. Sales a la calle y puedes ver yo creo que ha de haber sido un acuerdo, ¿no? Está bien, no derrumbes aquí, haz el estacionamiento alrededor, pero déjame intacto eso. Claro. Entonces sí es importante saber qué es lo que vas a comprar y qué es lo que hay dentro de eso. Por ejemplo, en Mérida también que llegan a comprar terrenos y Dios mío, rescarbas y sale el cenote. No, déjate. Allá tenemos muchos problemas de inmuebles. Hay mucho tema de dónde abarcar toda esa zona de la zona sur, porque la mayoría de zonas humedales son manglares, son zonas protegidas y la gente está vendiendo los predios. La gente está vendiendo los predios y entonces cuando quieres comprar, ¡oh, sorpresa! ¿No? Ya diste el enganche, ya firmaste un contrato de estos donde diste el anticipo o realmente ya estás tirando la escritura y te das cuenta que el uso de suelo
no te permite más que construir un porcentaje, el 10% de todo el predio que compraste. ¿Por qué? Porque es zona protegida. Y te limita de que no puedes derrumbar árboles, que no puedes construir quitar el pasto. ¿Por qué? Porque ahí hay un nido de aves. Porque están estas aves protegidas. Entonces, ahí vienen las complicaciones. Sí, claro. Todo lo que habías pensado en invertir para crecer tu patrimonio, se viene abajo. Digo, realmente tú cuando compras una propiedad no es con la finalidad, al menos que tengas muchísimo dinero, ¿verdad? Pero no es con la finalidad de, para que haya zona verde, sino lo compras realmente porque... Pues para vivir o para negocio. Y no caer en publicidad engañosa, ¿no? O sea, si tú estás, por ejemplo, en la playa, que dicen terrenos a 20 metros de la playa y no sé qué, y te los dividen hasta con cal, ¿no? Tienes aquí, tú ya imaginaste toda tu casa y construyes y todo, pero al momento de que piden los permisos, sucede eso, ¿no? Es que hay unos manglares, es que es una protegida y hay ocasiones en que es zona de anidación de tortugas y ya valiste. ¿Por qué? Porque puedes caer en cuestiones penales, no lo puede decir el abogado. Sí, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer toda esa investigación para comprar una propiedad. Hay mucha gente allá afuera muy mañosa que se dedica prácticamente a defraudar gente. Entonces, tú no caigas en ese supuesto. O sea, checa, investiga, pregunta. Si Gerardo me va a vender a mí un departamento, yo tengo posibilidades de ir al registro público y decir, a ver, este departamento ubicado en tal lado, tal número, tal esto, o sea, a nombre de, sí está a nombre de Gerardo, ¿no? Entonces, yo puedo ver que sí está a nombre de él y entonces ya puedo tener la confianza de, ok, vamos a hacer un contrato a lo mejor de promesa de compraventa, donde tengamos ciertas cláusulas. Eso es muy importante, ¿eh? Este contrato que les acabo de decir, el de promesa de compraventa, es muy bueno. ¿Por qué? Porque digamos que apartas la propiedad, ya no la pueden ofrecer a otros lados, a otras personas, pero también hay ciertas obligaciones en el que si tú como comprador en algún momento dices, no, ¿sabes qué? Ya no lo quiero, hay cláusulas donde te dicen, mira, no te preocupes, podemos cancelar el contrato, pero el dinero que ya pagaste ya no hay devolución y aparte puede haber una multa porque pues obviamente yo dejé de ofrecerlo porque te lo estaba dando a ti o te lo estaba apartando a ti. Te voy a decir también otra cosa, hay una línea muy delgada entre un contrato de promesa de compraventa a uno de compraventa. Y les voy a decir por qué. Porque se perfecciona la compraventa desde que identificas a las personas que van a realizar la operación, tanto el comprador como el vendedor, cuando defines el precio cierto y cuando defines cuándo lo vas a comprar. Sí. Entonces, desde ahí ya estás fijando los elementos necesarios para hacer una compraventa. Entonces, ahí a lo mejor ya no estarías demandando el cumplimiento del contrato de futura compraventa. Ya estarías demandando que a un juez que exija que se tiren las escrituras, porque la propiedad ya está fijado que lo voy a comprar, en qué precio, y cómo voy a dar el dinero. Ahora, también el notario tiene mucha responsabilidad en este tipo de operaciones, porque, como lo decíamos en episodios anteriores, hablamos de que el notario es una parte muy importante en esta operación, ya que él tiene la obligación de presentar una declaración vía Declaranot, se llama el sistema, donde él va a identificar al vendedor, al comprador, todo lo referente a la operación. ¿A qué me refiero? ¿Cómo fue pagada? Cada una de las transferencias, cheques, depósitos, o sea, si tú dijiste que esa casa vale 10 millones de pesos y que ya está liquidada, o sea, tú le tienes que presentar al notario todos y cada uno de los instrumentos que tú ocupaste para pagar esa propiedad. Pueden ser transferencias, cheques, bla, bla, bla. Es más, hasta una parte la pagué con un coche, otra parte la pagué con una casa más chiquita que tenía, otra parte me fui a crédito. O sea, tú puedes comprar la propiedad de la forma en la que tú quieras, menos en efectivo, porque se presta a lavado de dinero, se presta a actividades vulnerables, que ya hablamos en otro capítulo, que esto específicamente se presta mucho para lavado de dinero y como una actividad vulnerable. Ahora, el notario va a declarar ante Declaranot todo esto. ¿Quién es el comprador? ¿Quién es el vendedor? ¿Cómo se pagó? ¿Dónde está la casa? ¿En cuánto tiempo se pagó? ¿Qué número de folio? ¿Cuándo se hizo? Y todas las identificaciones de los que hacen la operación. Y no solamente es el INE, te pide INE, te pide pasaporte, te pide comprobante de domicilio, te pide tu constancia de situación fiscal, te pide varias cosas. Ahora, esto también es importante porque para tú poder hacer uso de la exención por la venta de ese inmueble,
pues obviamente tienes que demostrar ciertos requisitos. Ahora, si tú no puedes demostrar esos requisitos, pues pierdes automáticamente la exención. Ahora, hay algo muy, muy, muy importante, que casi nunca se los dicen y la gente no lo hace, y eso puede ser que te hagas acreedor a una multa y hasta perder la exención, ya cuando hasta el notario ya tiró la escritura y todo. Y es que sí o sí, el vendedor y el comprador tienen que poner en su declaración anual qué fue lo que hicieron. El vendedor tiene que decir que vendió una propiedad y el comprador que pues tiene una nueva propiedad. Hasta ahí, para que no puedan perder la exención del impuesto. No, y que no esté en contra de lo que también tiene obligación el notario de avisar por la operación, por el monto, tiene que avisar por el reglamento, nueva ley de lavado de dinero, tiene que avisar de la operación que se está realizando. Entonces, sí, porque hay restricciones de efectivo, o sea, no hay límites que ya no puedes adquirir una propiedad con efectivo. Ahora va a haber Ni gente joyas, que te entonces, diga, no pasa nada, no lo declares. Mira, sea compra o sea venta, la recomendación es siempre decláralo. ¿Por qué? Porque al momento de una revisión, el SAT te puede decir, oye, ¿este dinero de dónde salió? O este dinero, ¿por qué salió? Entonces tú ya en tu declaración ya puedes decir, oye, ¿sabes qué? Porque compré una casa o porque vendí una casa. Y como nosotros decimos, te curas en salud. En lugar de estar luego ya pasa el tiempo y ya ni siquiera sabes de dónde salió ese dinero o por qué llegó ese dinero a tu cuenta bancaria. Es muy importante que sigan el procedimiento justo para no perder esa exención y seguir gozando de todos los beneficios de en su momento poder hacer una muy buena operación. No, y así como lo estás comentando, simplemente asesorarse. Si también vamos a hacer las cosas transparentes, si le vas a hacer mejoras a la casa, guarda todas tus facturas de todo lo que hayas comprado de construcción, de ampliación, de embellecimiento de tu casa, porque te van a servir también para poderlo deducir del monto total del cómo se va depreciando la casa. Obvio, es muy importante. Pide factura, porque como lo dijo Gerardo, todas esas facturas las vas a poder hacer deducibles al momento en el que tú puedas o quieras vender esa propiedad. Si tú compraste cemento, remodelaste la cocina y solamente tienes tickets y todo eso, o sea, eso no te va a funcionar. Necesitas un CFDI. Y muchas veces decimos, ay, es que me cobran IVA si me piden una factura o cosas así. Te sale muchísimo más barato pagar tu factura como es para que al momento en el que tú la puedas vender puedas deducir y no tengas que pagar tanto impuesto en caso de que tengas que pagar impuesto. Pero sí, pide factura de todas las adecuaciones, remodelaciones y cualquier cosa que le hagas a tu propiedad, es importante que pidas factura. Y mencionar también que los intereses reales por crédito hipotecario funcionan para tu declaración anual, ¿no? Como una deducción personal para obtener un saldo a favor. Correcto. Siempre y cuando sea una casa habitación y sea... Y que puede ser hipotecario, Infonavit, sí, claro, cualquier Fobiste. tipo de crédito, mientras sea hipotecario, los intereses. O sea, no lo que estás pagando, porque hay personas que piensan, que dicen, es que mi mensualidad es de 20, eso es lo deducible. No. Al final del ejercicio, tú solicitas a la entidad que te otorgó el crédito tu constancia de intereses reales pagados. Correcto. Que es lo que realmente vas a poder tú soportar en tu declaración anual. No lo que estás pagando de tu crédito, o sea, no la mensualidad. Los intereses reales. No el capital. Porque llega un momento en que las personas te dicen, es que yo estoy pagando 20,000 pesos al mes de mensualidad. ¿Eso es lo que es deducible para mí? No. Es el interés real, porque aparte hay un interés, y hay un interés real deducible. Claro. O sea, tiene que venir desglosado para que tú te apoyes de eso y al momento de presentar tu declaración anual puedas obtener un saldo a favor. Que es bastante, porque generalmente cuando te metes a un crédito hipotecario, lo que más pagas son intereses. No, y si obtienes un crédito Cofinavit, que es un crédito bancario y el crédito del Infonavit, los juntas, pero tienes que pedir de manera separada, bueno, las emiten porque ya están obligados a emitir las constancias, de manera separada tanto tu crédito bancario como tu crédito de Infonavit, para que las juntes y tengas más saldo a favor todavía. Sí, claro, pero sí es importante que las tengan, porque luego muchas veces quieres que el contador te presente tu declaración anual y no presentas ese tipo de constancias. Que bueno, la gente va a decir, es que ya viene precargada. Sí, pero al momento en el que el SAT te dice, no te voy a hacer ninguna devolución porque tengo duda en esto, quiero que me mandes esta información. Y dentro de esa información te van a pedir la constancia de intereses reales por crédito hipotecario. Entonces sí la tienes que pedir, aunque el SAT ya la tenga, aunque ya venga precargado. Por eso es muy importante y quiero hacer mucho hincapié en esta parte de
es que ya está súper fácil presentar tu declaración anual, ¿no? Ya nada más es darle siguiente, porque ya todo está precargado. Como el pajarito ese que nada más baja así del agua, ¿no? Y es más, no me hagan caso. A mí me conviene que no me hagan caso, porque luego ustedes hacen ese tipo de cosas y luego en mayo, en junio me llegan todo este tipo de... Es que, contador, yo hice mi declaración y ¿qué cree? Que no me han regresado. Y ya revisas y... Por darle siguiente, no se dieron cuenta que ya les están pidiendo la constancia de intereses reales. Les están pidiendo hasta los FDIs de nómina, ¿no? O sea, les piden muchas cosas que no nada más es darle siguiente, ¿no? Claro. Entonces, por favor, hagan las cosas bien, tengan su información en orden y estén al corriente para que al momento en el que hagan su declaración puedan hacerlo de una manera más fácil. Siempre pregúntenle, asesórense de un contador, porque muchas veces el siguiente, aceptar y enviar sale muchísimo más caro. ¿Vale? Sí, claro. Y justamente ahorita que tocas el tema de la declaración anual, en el Declaranot en ocasiones no está registrado en el formulario de la declaración anual cuando tú enajenaste tu casa, habitación o el inmueble. Y hay un apartado como tal ahí en estos ingresos exentos, préstamos, herencias. Hay uno que es enajenación por casa, habitación. Y es lo que tú tienes que checar con lo que el notario declaró. Pero eso en ocasiones no está precargado. Y tú ya lo das por hecho. O el notario no lo hizo. Exactamente. La realidad hay que ser muy, muy precisos. La realidad es de que también los notarios tienen tanta carga de trabajo. Ganan muy bien que a lo mejor se van de vacaciones y dejan a la gente encargada. Y al final del día, ya les comento, tienen que verificar que la escritura se haya inscrito en el registro público de la propiedad. Tienen que verificar que la declaración haya sido la correcta. Y tienen que verificar que efectivamente su escritura venga con todos los datos reales de la casa o del inmueble que ustedes están haciendo la operación. Y que realmente esté el cálculo que vas a pagar del impuesto, no está de más, también lo revisen. ¿Por qué? Porque al notario también se le hace muy fácil, para no meterse en problemas, hacer el cálculo normal. Pero si vamos a establecer una estrategia... Tienen un Excelito en donde meten sus cosas. Pero ahí viene y les el tema. Da un cálculo. Si esté bien. Si tú no le das las facturas para que pueda ser deducible el monto de la casa por las mejoras que tuvo, el notario no te las va a pedir. Sí, claro, no es adivino. No, y déjate si es adivino o no. Es más, talacha. Entonces, al final del día también es un punto. O sea, si no te confíes tanto en un notario, digo, son excelentes personas, son personas que son capacitadas, son personas que están reguladas, son personas que tienen que estar pasando procesos, pero al final del día, obviamente es obligación de uno, cuando vas a realizar una operación, fijarse en todos estos detalles para tus mejoras. Claro, porque al que le conviene exentar y bajar la carga fiscal para pagar menos impuestos es a ti, no a él. O sea, al final del camino su trabajo es ver que las cosas se estén haciendo bien, declarar lo que se tiene que declarar y tan. Pero es tu responsabilidad, si quieres pagar menos impuestos, pues presentar todo lo necesario para hacerlo. Ahora, a partir del 2014 es muy importante que nosotros pidamos en este tipo de operaciones un CFDI por la venta del inmueble. El notario ya está obligado a partir de esta fecha que les estoy diciendo a no solamente tirar la escritura pública para demostrar la operación de la compraventa de este inmueble, sino también tiene que emitir un CFDI. Y eso muchas personas no lo saben. Y los notarios, pues también por la carga de trabajo, no lo llegan a hacer. El problema es que cuando tú quieras vender esa propiedad, si no tienes ese CFDI, pues ahí ya te estás metiéndote en un problema. También en ese CFDI vas a encontrar todos los datos que requieres meter, por ejemplo, en tu declaración, en qué, del monto total, cuál fue grabado, cuál fue exento. Por ejemplo, si fue en una copropiedad, qué monto se va para una persona, qué monto se fue para otra persona, quién de esa copropiedad sí tuvo exención, quién no tuvo exención. O sea, es muy importante que pidan ese CFDI. Pues bueno, si no tenemos nada más que agregar, algo que quieran concluir. Pues nada, solamente chequen bien su información, por favor. Siempre acérquense con un especialista, ya sea un contador, un abogado, el que sea. Muchas veces te sale muchísimo más barato la factura por la asesoría que al rato estar pagando de más. Y aprovechen porque esa asesoría también la pueden hacer deducible en su compraventa del inmueble. Yo lo que les puedo decir es que vean todo el episodio, háganle caso a Héctor, porque este episodio casi fue entrevistando a Héctor con temas inmobiliarios. Él se convirtió en el expertazo de este. Perdón. Yo no puedo decir más, o sea, me quedé así de, está bien,
vayan, mi recomendación es vayan con un especialista o estudien para notario, como dice Gerardo, porque es lo mejor del mundo. Ok, yo les puedo comentar que tengan mucho cuidado, más que nada cuando andan buscando una casa. Desde el inicio no firmen nada si no están seguros, hasta que escojan bien, vean exactamente si la casa, el uso de suelo, qué tanto les prohíbe, limitaciones. Y ya una vez que tengan todo, la ubicación, si por la zona no es peligrosa, si lo que ustedes quieran, estén convencidos, entonces sí inicien una operación de apartado si quieren, para que ya entonces la casa no se la ganen. Pero no hay que serse aventurados en estos temas, ¿no? Revisen la operación que van a revisar con el notario. Y bueno, pues esto es un capítulo más. Síganos en nuestras redes, dejen comentarios, compartan y si tienen dudas, igual escríbenos y vamos a hacer temas nuevos. Nos vemos.